Para hablar sobre historia y filosofía de la igualdad de género, hay que necesariamente remontarnos al movimiento feminista y a su desarrollo a lo largo de la historia. Pero primero vamos a comenzar por desentramar qué es esta idea de feminismo, qué significa la palabra, esta palabra que muchas veces genera controversias, que es rechazada. Vamos a ir al origen. El feminismo es un movimiento social, político, que se desarrolló a lo largo de la historia y que en sus diferentes épocas fue tomando distintas características y distintos reclamos por los cuales se buscaba la igualdad de derechos. El feminismo no es un movimiento homogéneo, como muchas veces se cree. O sea, dentro del movimiento feminista, del pasado y del presente, han habido diferencias también. O sea, no todas las personas que lo integran y lo integraban piensan lo mismo. Sin embargo, hay dos aspectos fundamentales que caracterizan al feminismo del pasado y del presente, de este movimiento histórico. El primero tiene que ver con considerar al género como una clave para comprender el funcionamiento social. Es decir, tanto como es necesario comprender las categorías de clase, las categorías de etnia, para entender cómo funciona una sociedad de acuerdo a distintas normas, el feminismo va a decir que la idea de género es importante para poder analizar este funcionamiento social y las conductas que la sociedad espera para varones y para mujeres en su comportamiento. Esta palabra no existió siempre en la historia y va a tener distintas olas, es decir, hay distintos teóricos y teóricas que van a clasificar el desarrollo de este movimiento en grandes olas. Algunas personas lo catalogan como 3 grandes olas y otras dicen que hoy estamos viviendo una 4ª ola del feminismo, de acuerdo a la posición teórica de la cual nos situemos. La primera ola, que es de la que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el feminismo ilustrado y la Revolución Francesa. La segunda ola tiene que ver con el feminismo liberal sufragista, la tercera ola con el feminismo 68ista y esta 4ª ola que está en disputa sería el feminismo después de los 80. Pero bueno, comencemos a ver cómo se desarrolla esta primera ola dentro del movimiento feminista histórico e internacional, sobre todo en la historia de Occidente, hay que remarcarlo. Esta primera ola va a surgir muy unida a las ideas de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento ideológico que surgió en el siglo XVII, pero va a tener más fuerza en el siglo XVIII en Europa, que va a pregonar a la razón, a la capacidad de inteligencia humana a través de la razón para comprender la naturaleza y la realidad. Entonces todo esto va a ir en contra de un montón de cosas, o sea, significó un levantamiento muy grande entre los pensadores y pensadoras de la época, porque hablar de que la razón es la ordenadora de la sociedad va a ir en contra de una religión como ordenadora de la sociedad o de verdades reveladas que ordenen la sociedad. Este iluminismo va a ir en contra del orden establecido, del absolutismo, de esos reyes absolutos que estaban en Europa y que tenían su poder a través del poder divino, y va a cuestionar muchas cosas. Pero ¿por qué estamos mencionando esto? Porque empiezan a surgir figuras de mujeres ilustradas, eran unas pocas mujeres que podían acceder a una educación, empiezan a desarrollar un pensamiento propio y a cuestionar estas cuestiones de la ilustración y a poner a la luz las contradicciones de este movimiento. Por ejemplo, las mujeres ilustradas van a hablar de que cuando el iluminismo habla de universalidad de la razón, hay que tener en cuenta que las mujeres también son seres racionales, es decir, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tienen una capacidad de pensar y razonar para interpretar el mundo y por tanto tienen que ser considerados como iguales, todos los seres humanos, hombres y mujeres. Las ilustradas también van a reivindicar la emancipación de los prejuicios, es decir, esta ilustración que va en contra de los prejuicios, de las creencias de la época, del orden social de la época. Las mujeres van a pedir que
también se consideren los prejuicios en cuanto a las mujeres y al género. En esta idea de cuestionar la realidad y el orden existente, las normas existentes en ese momento. Hablan de los principios de igualdad que pregona el iluminismo, es decir, como movimiento, si los seres son racionales, entonces en cuanto a su capacidad de pensar, todos los seres humanos somos iguales. Eso pregona un poco la Ilustración. Y las iluministas van a reclamar que dentro de esa igualdad las mujeres también tienen que estar como seres pensantes y racionales. Y otro de los aspectos que reivindican las ilustradas de la época es la idea de progreso, que en este progreso social que busca el iluminismo, con normas racionales, buscando normas racionales, se integre a la mujer en estos principios de igualdad. En este marco de nuevas ideas que ya se estaban gestando en Europa, que se van a difundir, que van a irrumpir en los círculos de pensadores y pensadoras, es donde nace la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge en 1789 y esta revolución justamente va en contra del rey absolutista de Francia y va a luchar por estas tres famosas frases y ideas que son libertad, igualdad y fraternidad. Lo que ocurre es que en estas tres ideas, en realidad, lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseñan en la universidad, muchas veces no tiene una relación con el ser humano en general, sino que la Revolución Francesa, al establecer los derechos del hombre y del ciudadano, no es que utiliza un lenguaje sexista, sino que era literalmente derechos del hombre y del ciudadano, y las mujeres quedaban excluidas. Sin embargo, dentro de esta gran revolución que influyó sobre todo el mundo y sobre todo en Occidente, van a tomar un lugar preponderante las mujeres francesas. Por ejemplo, ellas encabezan la marcha hacia Versalles. Versalles era el palacio donde residía el rey y su esposa. Y bueno, van a tomar un rol muy activo dentro de la Revolución Francesa, un rol que muchas veces es olvidado cuando nos cuentan este episodio histórico de nuestra humanidad. Ellas van a generar clubes y sociedades de mujeres que van a seguir tomando parte activa de la sociedad. Un ejemplo de estos clubes es el Club de Republicanos Revolucionarios, las Damas Patrióticas, las Damas de la Fraternidad, es decir, se van a hacer clubes, asociaciones donde las mujeres tenían parte activa y pensaban, iban a generar nuevas ideas, nuevas formas para esta Francia revolucionaria. También las mujeres toman un rol muy activo en el tema de abastos y de los mercados, es decir, los precios se estaban disparando, no estaban siendo regulados y esto daba lugar a la especulación de varias personas, de varios mercaderes. Entonces las mujeres van a tomar un rol muy importante para poder regular estos precios de los mercados. Sin embargo, finalmente, estos clubes, estas asociaciones de mujeres son prohibidas durante el régimen de Robespierre, durante la Revolución Francesa, y también se les prohíbe la participación en las tribunas, en los tribunales. Todo esto, a pesar de que no se logra una igualdad de derechos entre mujeres y varones, las mujeres quedan relegadas, su rol queda relegado dentro de la revolución, es muy importante porque va a dar el puntapié a la toma de conciencia de las mujeres para luchar por sus derechos de manera colectiva. Y dentro de esta cuestión de empezar a tomar conciencia de este rol que les daba la sociedad a las mujeres, este rol de desigualdad, esta falta de derechos, hay dos figuras muy importantes de la época, dos mujeres muy importantes que van a marcar el pensamiento sobre los derechos de las mujeres. La primera de ellas es Olympe de Gouges. Olympe de Gouges es una mujer que participó activamente en la Revolución Francesa, y después de que se elabora este documento que nombramos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella en 1791, 2 años después de la Revolución, saca un documento que habla sobre los derechos de la mujer y la ciudadana. Así se titulaba:
un poco cuestionando a los franceses que habían dejado de lado a las mujeres y su rol dentro de la revolución. Bueno, finalmente este documento, que generó muchas controversias, va a promover el aguillotinamiento de Olympe, es decir, le cortan la cabeza 2 años después, en 1793. Pero es un antecedente muy importante en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Y hay otra figura de una mujer trascendental que es Mary Wollstonecraft. Ella es una inglesa estudiada, ilustrada, que se va a quedar enamorada de las ideas que estaban surgiendo en Francia de la época. Y bueno, ella se dedica a la docencia, se da cuenta de todas las limitaciones que tiene una mujer para tener un trabajo más en la época, y luego se dedica directamente a escribir. Y su rol es muy importante porque ella va a ponerse a la misma altura de los pensadores de la época y a rebatir algunas ideas que iban en contra de los derechos de las mujeres, y con nombre y apellido. Por eso es muy importante el legado que ella generó. Uno de los primeros pensadores que ella rebate es Edmund Burke, que es un pensador inglés dentro de las corrientes conservadoras. Y también va a rebatir los argumentos de Rousseau cuando él establece que la mujer debía ser educada solamente en cuanto a cumplir su rol de esposa de un varón. Es decir, ella toma un rol muy activo y con argumentos racionales, siempre basándose en la razón, en argumentos teóricos, va a ir rebatiendo a estos pensadores. Y ella genera una obra que hace un revuelo muy grande y del cual se basan el movimiento feminista más adelante, que es la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esta obra va a hablar sobre la necesidad de educar a las mujeres, va a hablar sobre el derecho al divorcio como una libertad de ambas partes dentro del matrimonio. Va a hablar sobre que los seres humanos, en cuanto a seres pensantes, en cuanto a la misma capacidad de razonar, tienen que tener los mismos derechos y obligaciones, y tienen que tener ambos, hombres y mujeres, derecho a la educación y a las mismas responsabilidades. También se va a oponer a una idea que era muy difundida, muy generalizada en la época, que veía a las mujeres como seres sensibles sin capacidad de raciocinio. O sea, ella es muy dura rebatiendo estos argumentos, estos prejuicios de la época que un poco iban a sostener esta desigualdad de derechos entre varones y mujeres. Finalmente, bueno, estos pensamientos, sobre todo de Mary Wollstonecraft, van a llegar a círculos muy pequeños de pensadores, pero sin embargo su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, va a ser un punto trascendental en la historia del movimiento por la lucha de los derechos de las mujeres. Hay una frase muy fuerte de Mary Wollstonecraft que dice: me aventuraré a afirmar que hasta que no se eduque a las mujeres de modo más racional, el progreso de la virtud humana y el perfeccionamiento del conocimiento recibirá frenos continuos. Es decir, ella siempre reivindica el derecho de las mujeres a la educación. Es un eje fundamental dentro de sus reclamos y de su pensamiento. Bueno, finalmente la Revolución Francesa, donde dijimos que las mujeres tienen un rol muy importante, que todos sus reclamos fueron dejados de lado, pero que es importante porque las mujeres toman conciencia de las desigualdades sociales para unirse y reclamar por la igualdad de derechos. Hay una cuestión fundamental que hay que recalcar también. Luego de la Revolución Francesa, y que años después Napoleón Bonaparte toma el poder dentro de Francia, se establece el denominado Código Napoleónico, que un poco iba a llevar a una ley racional y escrita muchos de los reclamos por los cuales se había generado la Revolución Francesa.
Entre ellas, la libertad de conciencia, habla de las igualdades jurídicas de los ciudadanos, habla de la propiedad privada, del derecho al trabajo, y también parte de un principio de laicidad, una separación de la Iglesia con el Estado. Pero ¿por qué es tan trascendental este código? Este código napoleónico, este código civil, va a ser muy tomado en cuenta por el resto de los países de Occidente a la hora de elaborar sus propios códigos civiles, en esta evolución de las conformaciones de los estados nacionales en Latinoamérica, y también en Europa tuvo mucha influencia. Y este código relegaba a las mujeres a un rol jurídico que era equivalente al de considerar a la mujer como una menor de edad. Es decir, la mujer queda completamente excluida de los derechos civiles, de los derechos políticos, y se la relega, se la saca de la educación media y superior. Es decir, es muy limitante para las mujeres este Código Civil, que sirvió de base para redactar, por ejemplo, el primer Código Civil en Argentina en 1869, también el Código Civil chileno. El Código Civil de Ecuador se va a basar en el Código Civil chileno y así va a tener mucha influencia en la redacción de los ordenamientos jurídicos de las naciones de América Latina, y también va a tener mucha influencia en Europa. Y este rol que tomaba la mujer, relegándola al ámbito doméstico, va a ser finalmente escrito en leyes que van a establecer jurídicamente esta desigualdad que ya se daba en los hechos. Y también va a hablar de delitos del adulterio y delito del aborto. Son cuestiones que recalcaba el Código Napoleónico. Bueno, todo esto fue la primera ola del feminismo, que un poco nos deja con gusto a poco, porque se generaron tantos reclamos y sin embargo en los hechos las leyes que se establecieron dejaron de lado todos los derechos de las mujeres. Pero fue muy importante para luego el desenvolvimiento del resto del movimiento feminista, reclamando posteriormente el derecho al sufragio, el derecho a la educación, el derecho a las libertades políticas de las mujeres y demás. Y sin embargo, esta primera ola tiene algunos antecedentes aislados que reclamaron en épocas anteriores derechos de igualdad de las mujeres. Uno de estos personajes es Christine de Pisan. Ella nace en Italia, pero se va a vivir a Francia, y ya en 1364, cuando nace, muere en 1430, en esta época, todavía Edad Media, ella va a hablar de los derechos de las mujeres. Fue la primera mujer escritora reconocida y va a dedicar obras a esta desigualdad que generaba la sociedad en cuanto a las mujeres y a los varones. Ella reflexiona sobre la misoginia, habla favorablemente del cuerpo femenino, va a decir que si las mujeres se educaran como los hombres, ellas podrían tener las mismas facultades que los varones, ya en esta época. Y bueno, hay una frase que podemos ver en la pantalla. Ella dice: en cuanto a aquellos que afirman que es gracias a una mujer, la dama Eva, que el hombre fue expulsado del paraíso, mi respuesta a ellos sería que el hombre ha ganado mucho más a través de María de lo que nunca perdió a través de Eva, ¿no? Teniendo en cuenta que en la Edad Media la iglesia, la religión, era el eje de la vida social. Entonces este es uno de los argumentos que utiliza ella para hablar de la igualdad de género. Dice: todos somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto deberíamos tener los mismos derechos. Y hay una figura, no son tanto los varones, pero hay, que acompañaron el movimiento feminista, que si bien siempre fue liderado por mujeres, fue acompañado por algunos hombres. Uno de ellos es Poulain de la Barre, también francés. Nació en 1647, ya varios años después de Christine, y quien murió en 1725. Él va a redactar una obra que habla sobre la igualdad de los sexos y va a decir que la historia relegó a las mujeres en cuanto a sus derechos. Es decir,
se planta como hombre para hablar de la igualdad de derechos entre varones y mujeres y cómo la historia las había dejado de lado en cuanto a sus derechos. Bueno, fue un filósofo, se adelantó a la Ilustración y va a hacer todos estos planteos, como por ejemplo que la mente no tiene sexo, es decir, estos mismos argumentos que después utiliza la Ilustración. En cuanto a seres racionales, hombres y mujeres tenemos capacidad de razonar, entonces somos seres que tenemos que tener los mismos derechos. Muchas gracias.